Hola, buenos días a todas y todos. Soy Esther Vindel, vuestra profesora del módulo de mediación comunitaria, y con este primer vídeo iniciamos una serie de videotutoriales que acompañarán a cada una de las tareas. Con ellos pretendo explicar mejor, resolver dudas que puedan surgir en la lectura de los enunciados. No obstante, y por experiencia sé que aunque lo explique en estos 15 minutos que tengo máximo de extensión en los vídeos, siempre van a surgir más dudas o cosas que a mí me parece que puedan estar claras y que finalmente no lo estén. Entonces, yo lo primero que siempre os recomiendo es que leáis bien la unidad antes de hacer la tarea, que preguntéis cualquier duda que os surja al leer los enunciados y incluso si no surge ninguna duda, siempre consultad el foro de la unidad correspondiente, en este caso el foro de la unidad 1, porque seguro que hay dudas o aclaraciones que he podido yo publicar a raíz de dudas que me planteen compañeras y compañeros que os pueden resultar de ayuda, ¿de acuerdo? Una vez que habéis hecho eso, os recomiendo también que os vayáis al apartado de evaluación de la tarea, en el que se van a especificar los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación que se evalúan con la tarea. Ya sabéis que se trata de resultados y criterios que están extraídos directamente de la ley, de la orden que regula el título del técnico, por lo que siempre resultan muy generales. Por eso en lo que os tenéis que fijar es en el elemento de la rúbrica que va asociado a cada uno de los criterios de evaluación, porque ahí se especifica un poco mejor qué es lo que se pide en cada uno de los criterios, ¿de acuerdo? Cualquier duda que pueda surgir sobre eso, pues nuevamente me preguntáis. Bien, ¿qué vamos a hacer en esta primera tarea? Bueno, una vez que hayáis leído la unidad, veréis que es una unidad introductoria en la que se trata la historia de la mediación, las características de la mediación, sus principios, qué la diferencia de otros sistemas de resolución pacífica de conflictos, ¿de acuerdo? ¿Y qué pedimos que hagáis? Bueno, os leéis el caso práctico, que siempre es para situaros un poco en el contexto de la actividad, y luego aquí se desglosa cada una de las tareas que se piden. Siempre las tareas tienen que ir acompañadas, por supuesto, de una portada, de un índice y de una bibliografía en el caso de que se consulten fuentes. Muy importante, lo dicen información de interés, pero bueno, es un poco de lógica. Toda la información que uno exprese en la tarea tiene que ser de elaboración propia. Eso quiere decir que aunque yo consulte fuentes que hay veces que de hecho os pido que lo hagáis, estas no se pueden copiar de manera literal. Si algo se expresa de manera literal, se tendría que citar la fuente, entrecomillarlo, ponerlo en cursiva, pero desde luego citar la fuente. De todo modo, lo que yo pido más bien es que reelaboréis la información, pero si algo se cita de manera textual, debe ser breve y citar la fuente. En caso contrario, eso da lugar a la invalidación de la tarea, ¿vale? Es decir, a que se tenga que volver a repetir. Bueno, esta introducción, que sirve para cualquier otra tarea, es un poco para ponernos en el contexto en el que nos tenemos que situar antes de hacer cualquier actividad. Bien, vamos a por la tarea 1. Consta de 4 actividades. La primera de ellas es una actividad en la que se pide que comparemos diferentes servicios de mediación. Como he dicho, nos acercamos por primera vez, seguramente muchos y muchas de vosotras y vosotros, a lo que es un servicio de mediación. Entonces, al margen de la información que tenemos en la unidad, yo quiero que las tareas sirvan de ampliación de información. Entonces, lo que quiero es que consultéis en el ámbito en el que os mováis, cerca de vuestra localidad, busquéis 2 recursos de servicios de mediación, uno que sea de titularidad pública y otro de titularidad privada, y que recabéis toda la información necesaria para decir de cada uno de estos servicios en qué consiste, en qué ámbito actúan, si el escolar, el familiar, el intercultural, pues los servicios de mediación normalmente se centran en uno de los ámbitos, aunque pueden tratar varios de ellos, el tipo de conflictos que tratan y los profesionales con los que cuentan. Si tenéis suerte, a lo mejor toda esta información la podéis recabar a través de internet, pero de no ser así, por eso os pido que sean servicios de mediación cercanos a vuestro domicilio, porque en el caso de no poder obtener alguna de estas informaciones, se trataría de que acudierais al servicio o bien llamaréis por teléfono, escribierais un mail para tener esta información. Toda esta información, incluso si la sacáis de internet, como digo, tendréis que reelaborarla, expresarla con vuestras palabras, lo cual quiere decir pues ser mucho más resumido seguramente. No pido grandes parrafadas de información, pero sí sintéticas y personales. Una vez que hayáis hecho esto, quiero que reflexionéis un poco sobre ambos servicios de mediación.
y que me digáis 2 diferencias que observéis entre ambos y cómo se podrían mejorar cada uno de ellos. Pasamos a la actividad 2, que se centra en 3 conceptos esenciales para cualquier proceso de mediación: las posiciones, los intereses y las necesidades. Efectivamente es una distinción en la que no se profundiza en el tema, y por eso os adjunto aquí un artículo en el que se especifica muy bien en qué consiste cada uno de estos términos, ¿de acuerdo? Os voy a poner un ejemplo de lo que se podría hacer en esta actividad 2. Y como digo, lo único que os pido aquí es que inventéis un conflicto del ámbito que queráis y digáis en él cuáles son las posiciones, intereses y necesidades de cada una de las partes, sin necesidad de resolver el conflicto. Imaginemos un conflicto en el ámbito laboral en el que 2 trabajadores están interesados en un mismo horario de trabajo, que comienza, imaginaos que una empresa tiene turnos que comienzan a las 8, a las 9 y a las 10, y ambos quieren el turno de las 10. Esa sería la posición, es decir, lo que cada uno reclama y que es el origen del conflicto. Quieren algo que es incompatible porque solo una de esas personas puede tener ese turno, ¿vale? Sería la posición, el origen del conflicto. ¿Por qué es tan importante esta distinción en mediación? Pues porque precisamente la posición es lo que origina el conflicto, las 2 partes reclaman lo mismo, pero hay que profundizar en los intereses y necesidades que se esconden detrás de esas posiciones, porque en los intereses y necesidades quizá ya sí podamos conciliar. Vale, los intereses responden al por qué cada uno quiere lo que quiere. Imaginaos que en este caso uno de los trabajadores quiere entrar a las 10 porque tiene un problema de una hernia discal, un problema de lumbalgias, y el médico le ha recomendado encarecidamente que asista a algún curso de natación terapéutica, de natación de espalda que se llama, y justo el curso que hay cerca de su domicilio es a las 8:30 y dura 1 hora, por lo tanto necesitaría entrar a las 10. Por la otra parte tenemos a una mujer que tiene 2 hijos en edad escolar y el colegio empieza a las 9, por lo tanto necesita el turno de las 10 para poder dejarlos tranquilamente en el colegio y poder desplazarse a su domicilio. Entonces, el interés de uno, el por qué quiere ese horario de trabajo es para asistir al curso de natación, y el de la segunda parte sería para poder dejar a sus hijos a las 9. Ahora, fijaos que ahí seguimos en lo mismo, los intereses en este caso no son conciliables, los de ambas partes, ¿vale? Porque siguen chocando. Entonces hay que ir a las necesidades, el para qué. ¿Para qué quiere la primera persona el curso de natación? Bueno, pues efectivamente aquí las necesidades se corresponderían un poco con las necesidades vitales, lo que, por ejemplo, Maslow tipificó en su pirámide de las necesidades. Digamos que todos tenemos necesidades como seres humanos, necesidades de bienestar físico, emocional, de desarrollo personal, de seguridad, de alimentación, etcétera, que la sociedad puede cubrir de diversas maneras, ¿vale? Entonces, ¿qué necesidad podríamos decir que tiene el primer trabajador? Pues una necesidad de bienestar físico, ¿vale? De rehabilitación terapéutica, ¿ok? Y la segunda persona lo que necesita la trabajadora es una necesidad de cuidado de sus hijos, de conciliación familiar. Ahora, ¿cómo se pueden satisfacer esas necesidades? Esas necesidades ya sí son compatibles, porque no se pueden satisfacer únicamente a través del curso de natación y de la entrega de los niños en el colegio a las 9. ¿Cómo podríamos conciliar esas necesidades? Pues, por ejemplo, el padre podría asistir a un curso de natación en otro horario, si existiera, en otro polideportivo, o quizá a una actividad homologable que también fuera buena para la espalda y que no necesariamente fuera en ese horario. ¿De acuerdo? Entonces se cubriría la necesidad, pero se dejaría de lado en concreto ese interés específico que era el del curso de natación. Y en el caso de la trabajadora, de la misma manera, contaría con el servicio de aula matinal, podría contratar a una persona que llevara a sus hijos a las 9, etcétera. No hace falta que resolvamos el conflicto, simplemente quiero que reflexionéis sobre estos 3 conceptos tan importantes y en un conflicto el que queráis, establezcáis la posición, el interés y la necesidad de cada una de las 2 partes, ¿de acuerdo? No hace falta ni siquiera que señaléis si son conciliables o no, aunque por supuesto las necesidades, lo lógico es que al final sí sean conciliables, ¿vale? Pero simplemente señalar esos 3 aspectos, como yo acabo de hacer en este vídeo tutorial. Con eso pasaríamos a la actividad 3,
aportamos un ejemplo de conflicto que, ojo, no tiene que ser el de la actividad 2, ¿vale? Para no liaros. A lo mejor el de la actividad 2 puede ser más sencillo para desglosar estos 3 conceptos, y el de la actividad 3 ya sí vamos a centrarnos en un conflicto más propio de mediación, como queráis. Si queréis el mismo, no pasa nada. Vale, describimos brevemente un conflicto y explicamos con nuestras palabras 2 estrategias que utilizaría el modelo lineal de Harvard en el proceso de mediación y 2 que usaría el modelo circular narrativo, el de Sarakov, en dicho proceso. Aquí se trata de que os vayáis al tema, estudiéis bien las características de ambos modelos, también podéis ampliar información en internet y que escojáis 2 estrategias, las que queráis, ¿vale? Por supuesto, 2 estrategias, pues eso, que sean específicas, no, centraros en los aspectos que son propios de cada uno de los modelos para que veamos las diferencias con las que cada uno de ellos puede tratar un mismo conflicto. Entonces, una vez que describís el conflicto, ponéis modelo lineal de Harvard y me citáis una estrategia, el nombre de la estrategia. Después tendréis que describir, muy importante, con vuestras palabras, aunque a lo mejor busquéis en internet, leáis la plataforma, quiero que me expliquéis con vuestras palabras, porque eso me garantiza a mí que habéis comprendido lo que habéis leído, que me expliquéis en qué consiste esa estrategia. Y una vez que habéis explicado cada una de las estrategias, que me digáis, es una cosa diferente, ¿vale?, a la explicación, que me digáis, bueno, cómo se traduciría eso en el conflicto concreto, cómo se ejemplificaría, cómo se llevaría a cabo esa estrategia que acabáis de describir con vuestras palabras, ¿vale? Bien, y por último, la actividad 4 refiere bueno, a un apartado que se trata en este tema que refiere a los casos de violencia de género. Ahí se deja muy claro en la plataforma, os invito a que lo leáis con detenimiento, si los casos de violencia de género son objeto de mediación o no. Entonces me tenéis que, como pone aquí, analiza la legislación que se indica en el apartado 9 de la plataforma y decide si la mediación es o no aplicable a casos de violencia de género. Tenéis que decir sí o no. Y, por supuesto, una vez que hayáis dicho sí o no, esta es la parte importante, porque la primera es obvia, aportar argumentos propios. Insisto mucho, quiero leeros a vosotros y verifico mucho si la información está sacada de internet, os lo aviso, ¿vale? Entonces, quiero leeros a vosotros, incluso si os expresáis peor, la forma de avanzar es precisamente practicar, ¿vale? Y veréis que yo corrijo mucho la expresión, no la penalizo, ¿vale? Pero bueno, se trata de aprender a expresarse. Entonces, me decís sí o no y aportáis argumentos propios, al menos dos argumentos que incluyan ideas y o ejemplos elaborados por vosotros y vosotras, ¿vale? No porque argumento con ejemplo, no porque o sí porque argumento con ejemplo, ¿vale? Una idea personal o un ejemplo. No tiene por qué ser las dos cosas, pero cada argumento con una idea personal o un ejemplo, ¿ok? Personal no quiere decir de la vida privada, sino un ejemplo elaborado por vosotros y vosotras, ¿de acuerdo? Bueno, pues espero que haya quedado más claro lo que se pide en esta primera tarea. Os animo a que la hagáis con tiempo, que me preguntéis todas las dudas, que las dudas que tengáis, en vez de preguntármelas por mensaje privado, las plasméis en el foro para que sirvan a vuestros compañeros y compañeras de ayuda, ¿de acuerdo? Como dicen información de interés, aunque no es algo esencial, pero os recomiendo que enviéis siempre las tareas en formato PDF, porque hay veces que la plataforma, aunque acepta formatos doc, tarda en, digamos, bueno, lo primero que cuando un doc se exporta a PDF lo va a desconfigurar, ¿vale? Y entonces, en cuanto a la presentación puede afectar. Pero luego aparte porque hay veces que hay problemas en esa exportación, ¿vale? Así que si podéis, y es sencillo hacerlo, me lo entregáis directamente en PDF. Bueno, pues nada, con esto os doy la bienvenida a este módulo, como ya lo he hecho en el foro. Os invito a preguntarme todas las dudas que tengáis, os invito a resolver también vosotros y vosotras las de vuestros compañeros y compañeras y hacer que este módulo a distancia sea, bueno, pues lo más presencial posible, porque si no nos vamos desenganchando y eso es lo que no quiero que hagamos. Creo que es un módulo bonito y del que podemos aprender. Bueno, pues nada, un abrazo muy grande y nos vemos en la plataforma. Hasta luego.